Bien, señores, caramba, menta de guardia. Gracias a Pancho por ese obsequio tan valioso. Ah, eso es parte de la idiosincrasia del dominicano, señores. La menta de guardia. Miren, estamos en la continuación de Sábado al Día. Agradecemos que ustedes se mantengan con nosotros y les recordamos que también pueden entrar en sintonía con nosotros a través de la página www.teleuniversotv.com. Con esta plataforma, con esta herramienta, usted puede mantener la sintonía no solamente con este programa, sino con toda la programación de la Imagen Sin Fronteras. Y ahora nos acompaña, como habíamos dicho antes de la pausa, la doctora Rosa María Morel, reconocida pediatra en la ciudad de Santiago, mujer de muchos aportes a la sociedad, no solamente por su labor como profesional en esta área de especialidad médica, sino también por su labor como funcionaria. Me parece, doctora, que es la que más duró como directora del Hospital Arturo Grullón hasta ahora. Duré 14 años Sí, 14 años. ejerciendo en la parte directiva. También anterior a eso fui directora de un hospital municipal en Sabana Iglesia también durante 4 años. Y ya tengo 30 años como pediatra. Pediatra. Dentro de la pediatría, otra subespecialización. Yo soy neonatóloga Neonatóloga. aparte, o sea, niños prematuros. Doctora, gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti por la invitación y saludando también a todas las personas que te ven. Yo soy una fan tuya también. Sí, sí, esa Sobre admiración todo es los que mutua. nos levantamos temprano hasta los fines de semana, que siempre vemos las noticias. Gracias, gracias, doctora. ¿Qué lección o cuál sería la mejor lección que usted sacó de esa trayectoria como servidora pública siendo médico? Bueno, siempre estamos involucrados en el tema de la salud pública porque desde que éramos médicos generales ya habíamos sido nombrados como médicos ayudantes de medicina general. Mi primer nombramiento fue en Licey, pasante en campo, también un campo de Tenares maravilloso durante un año. Y luego, durante 5 años fui fuera del país a través de una beca para hacer mis 2 especialidades. Y ya en el año 95 comenzamos inmediatamente a trabajar ya a nivel privado y público, ininterrumpidamente en diferentes cosas, tanto como pediatra. Luego me tocaron funciones de gerencia de salud, que fue una muy buena experiencia, sobre todo al que le gusta servir. Qué bien. Doctora, le pregunto inmediatamente entonces sobre ese tenor. ¿Realmente la política o el concepto o criterio político en el manejo de la salud pública ha impedido que lleguemos a donde debemos estar como Estado en materia de sanidad? Bueno, ¿O usted yo entiende que opino sigue que siendo uno necesaria va esa a relación? ejercer las funciones de acuerdo a la perspectiva y a la visión que uno tiene personal. Y yo opino que uno no va a servirse de los puestos, sino a servir a la población y mejorar la salud, aportando los conocimientos que uno adquiere mientras en los años de estudio, perfeccionando, porque yo nunca pensé ser gerente de salud, porque mi especialidad era neonatología, pediatra, yo nunca pensé en ejercer funciones en puestos. Pero yo creo, y la gente opina, y el público lo ha visto, que es con el ejemplo que uno habla, no por Claro. lo que yo diga. Entonces yo mis funciones las ejercí cumpliendo con lo que yo tenía que hacer y un poquito más. Y sobre todo servicio al necesitado y al paciente y a los padres que iban que acudían diariamente al hospital a realizar cualquier tema de salud que necesitara el niño, sin importar bandería política, porque nunca, nunca durante yo estuve en mi ejercicio pregunté de dónde usted es, Bueno, ni quién lo mandó. y justamente esa es la siguiente pregunta, porque viendo los registros para el 2017, usted siendo directora denunció o dijo, reveló que hacía falta tomógrafos en el Hospital Arturo Grullón. ¿Entiende usted que eso le pasó factura, fue el detonante para su No, movimiento de esa posición? no, 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 no. No fue eso. no, hubo otra No, cosa. no, simplemente fueron detalles de grupos políticos que uno no es de su gusto, porque uno le dice la verdad y yo simplemente lucho por los pacientes,
por el beneficio de la población y de lo que el hospital tiene que ofrecer. Y si el tomógrafo desde el 2009 ya estaba por encima de la garantía, 100.000 tiros por encima ya de la garantía, o sea que en cualquier momento iba a explotar, yo tenía que informárselo por escrito a mi jefe, que era el ministro de Salud. Entonces le decían a usted que estaba haciendo causa común entonces con los opositores. Eso, no creo. Eso fue en el 2009, que era el doctor Bauta, quien de paso fue muy buen ministro, según mi parecer, porque correspondía a todo lo que yo le pedía. Nunca fue nada para yo beneficiarme de nada, simplemente para la población infantil, que el hospital tuviera el servicio. Okay. Entonces yo le informé que ya fueran adquiriendo un nuevo tomógrafo, porque ya el que teníamos iba a explotar un día. Eso fue en el 2009. De paso, lo cuidamos tanto que duró hasta el 2012. En el 2012 explotó y se quemó. Y ya no teníamos tomógrafo porque no tenía arreglo, porque era de un año muy obsoleto ya. Teníamos necesidad de equipos nuevos. Y somos un hospital que da atención a las 14 provincias del Cibao y a Haití también. Claro. Entonces, teníamos muchos avances en cuanto al servicio, muchos departamentos nuevos. Por ejemplo, la unidad de quemados fue durante mi gestión. La emergencia nueva, que hoy le ha salvado muchas cosas a todo el mundo, fue una visión que nosotros tuvimos. La hicieron según lo que nosotros quisimos, según la necesidad y cómo necesitábamos una emergencia de un hospital regional. Oncología pediátrica, ese edificio se hizo durante mi gestión, y muchísimos programas de vacunas especiales, el programa de cirugía cardiovascular, que salvó más de 1.700 niños durante el tiempo que estuvo. Entonces luego vino la idea de remodelar los hospitales, que yo no estuve de acuerdo. Yo quería un hospital nuevo de 7 niveles en otro sitio, ya que el estudio de suelo de donde está el hospital, que es en Los Platanitos, no soporta un edificio de más de 3 niveles. Entonces ya los pacientes acudían demasiado de todas las provincias y nos dábamos abasto. La remodelación yo no estuve de acuerdo, y como no estuve de acuerdo, pues eso quería decir que yo no podía estar en ese puesto, no porque no estuviera capacitada. Y no quiero ser tampoco darme bombo yo misma, pero yo creo que sí. Porque un gerente de un hospital no debe ser solo político. Claro. Tiene primero, para dirigir un hospital de niños hay que ser pediatra. Y si usted tiene otra subespecialidad, mejor todavía, porque tiene más base para opinar y para defender. Y lo último es tener apoyo. Claro. Del Estado, de las instituciones del Estado, que nosotros tenemos jefes por encima de nosotros. Si usted no lo sabe, en lo que he compilado por ahí, hay amplios sectores que respaldan su gestión. Yo empecé mi ejercicio ya en el último tramo de su trabajo, pero he escuchado amplios sectores con buena valoración de su trabajo. Les agradezco esa ponderación. Gracias. Doctora, ya entrando entonces a la rutina diaria de sus ocupaciones, vemos cómo el ser humano de la sociedad actual tiene ciertos padecimientos resultado del cambio en los estilos de vida, en las costumbres, y entonces en el aspecto pediátrico, una carrera de 30 años como pediatra, ¿ha visto usted algún cambio conductual, algún cambio habitual que ha llevado a niños a consulta por razones que quizás 15, 20 años atrás no llegaban? Bueno, ustedes saben que la sociedad va cambiando, los hábitos, se van descubriendo nuevas cosas. Yo opino que el tema de las pantallas, del uso de pantallas y celulares en niños de meses, ha empeorado la situación social, de salud de los niños. Y yo abogo porque el niño no tenga pantalla hasta que tenga 3 años, 4 años, 5 años. Porque vemos siempre en las emergencias que el pacificador del niño es el celular. Y las madres, eso es lo primero que hacen, ponerle los muñequitos en un celular a un niño de 6 meses. Y eso hace que el desarrollo de ese niño neuropsicológico va a ser menor. El niño no va a usar sus neuronas. El niño debe jugar, debe
no estar adicto a las pantallas. Y las pantallas producen adicción a temprana edad. Okay. Es una enfermedad. El Es otro, una enfermedad. el otro punto del que se habla mucho actualmente, y es una de las razones por las cuales también le invité, es sobre las dudas que hay con los esquemas de vacunación. Las madres, los padres, yo que soy padre ahora veo un esquema de vacunación que me parece muy amplio en comparación a las vacunas que yo recuerdo que me pusieron. Veo que el esquema de vacunación llega hasta los 5, 7 años, no sé, una cosa así, Hasta la adultez. hasta la adultez. Bueno, pero en Sí. la parte entonces infantil sigue siendo amplio, hay que ir frecuentemente a vacunar. ¿Qué opinión tiene la doctora Rosa Morel sobre el esquema de vacunación y las dudas que existen sobre si debe aplicarse a cabalidad ese esquema o no debe aplicarse a cabalidad ese esquema? Vamos primero a orientar la población sobre los beneficios de las vacunas. Lo primero es que anteriormente no se ponían vacunas. En la época mía nos daba varicela, nos daba papera, nos daba sarampión. Se morían los niños por las complicaciones. La ciencia ha ido avanzando, se han ido descubriendo nuevas vacunas y hay enfermedades que son prevenibles por vacunas que serían fatales si no se aplican las vacunas. Por ejemplo, la difteria, tosferina, tétanos. Hemos visto pacientes morir de difteria, de tosferina, de tétanos, que es una enfermedad. Estas son enfermedades prevenibles. Anteriormente, por el año 86, cuando yo estaba en el internado, el día a día era una meningitis. Diariamente eran 20 niños con meningitis y eso da mucha pena que ya las meningitis, aunque se curan, pero dejan el 25% de niños que se curan, deja secuelas neuropsicológicas a ese niño de por vida. Y lo podemos prevenir solo con una vacuna. En el caso de la famosa pentavalente, que es la que más dudas quizás levanta ahora mismo en los padres y madres, ¿qué opina usted de eso? Bueno, le he preguntado, esa pregunta se le hace a todos los pediatras y yo entiendo que varía un poco de acuerdo a la apreciación. Relación, esquema de vacunas, tema de incidencia de autismo en la sociedad. Sí. ¿Cuál es la opinión de la doctora Rosa Morel sobre eso? Vamos a hablar primero sobre que la ciencia avanza más rápido que nosotros mismos. Se van descubriendo muchas cosas, muchas enfermedades, muchas vacunas que vienen a favorecer la población infantil. Si tú ves que ya antes una persona a los 40 años era un anciano, ya era un viejo, y morían a los 50. Y si vemos en la época antigua, a los 30 años ya morían las personas. Ya ahora el nivel de sobrevivencia es de más de 80 años. Y eso se debe al avance de la ciencia y de la tecnología y del descubrimiento de nuevos antibióticos, de nuevos tratamientos para las enfermedades, del genoma humano ya se descubrió, ya hay muchísimas cosas que podemos avanzar que mejoran la calidad de vida del ser humano. Entonces, una de ellas es la prevención. ¿Y cómo prevenimos las enfermedades en los niños? Poniendo las vacunas, evitando las muertes a temprana edad. Primero, hay organismos internacionales que se encargan de la licenciación y la investigación sobre la seguridad de las vacunas, que son el CDC de Atlanta, que es el Centro de Enfermedades Infecciosas, también la FDA, que es la que da la autorización luego de años de investigación de la seguridad de las vacunas. Nosotros no podemos hablar sobre una vacuna si no está autorizada por la FDA, que es un organismo internacional mundial, porque ya esos organismos se encargan de evaluar la seguridad de esa vacuna. Luego que ya ha pasado por múltiples estudios, entonces es que ellos ponen la publicación de la autorización para que en el mundo entero la OPS, la OMS, se dirija hacia la obtención de la vacunación más actualizada. Entonces vemos ahí que yo le traje unas gráficas de las nuevas vacunas, de la actualizadas de ya las vacunas que se deben utilizar. El esquema más actualizado es ese. El esquema más actualizado, que es por el CDC de Atlanta. Ok. Entonces vemos, de acuerdo a la edad, no miro bien aquí si este es el de... Vamos a hablar desde el 0 mes. Esa es del 7 a los 15 7 años hasta los 15 años. Sí. Esa ya es la anterior primero.
Coloca la anterior, La anterior, esa. exactamente. En esta vemos que ya se aprobó la vacuna contra el virus sincitial respiratorio de 0 a 6 meses. Todavía no está en el país. Empresas internacionales la tienen a disposición, pero ya no está dentro del esquema normal de vacunación del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es la Secretaría de Salud. Pero si vemos, comparamos, el esquema de vacunación que anteriormente ponía el PAI, no había el neumococo, no había la pentavalente, se ponía solo difteria, toferina y tétanos, polio oral. Y le quiero explicar rápidamente de dónde se inició los grupos antivacunas. Los grupos antivacunas, que ahora, bueno, tienen un auge muy grande, sobre todo en Estados Unidos, que ha aumentado la cantidad de grupos antivacunas que se niegan a vacunar a sus hijos. Benditas redes sociales, porque salvación según ellos, hay una alta incidencia de autismo, pero ni siquiera saben de dónde fue el origen. Nosotros como médicos, y estamos siempre relacionados con todo lo actualizado de la salud, sabemos de dónde provino. Y vemos que ese grupo antivacunas comenzó a tomar auge en el año 1998, cuando, si ponen la imagen... Del libro, de la portada del libro. De la portada del libro, Por favor, Stalin, sí, ahora la imagen... Bueno, pues le cuento ahí está. que el auge del movimiento antivacunas comenzó con ese médico británico que es el doctor Andrew Wakefield, que es gastroenterólogo pediátrico, que en el 1998 publicó un artículo sobre un estudio que él hizo en pacientes con lo que él le llamó enterocolitis autística y la relación de ese desorden de salud y del desarrollo de los niños relacionado con vacunas de sarampión, rubiola y papera, que es la triple viral, y su incidencia entre autismo, enterocolitis autística y la vacuna triple viral. Eso se publicó en una revista muy acreditada, científica, que es el Lancet. Todos los médicos saben que tienen un rigor científico para publicar artículos y donde todos los médicos leen lo que se publica en la revista Lancet. En el 1998 ese médico publicó la probable relación del autismo con las vacunas triple viral. Luego de muchos años de investigación y de comprobación científica, se comprobó, y eso estamos hablando del primer mundo, que es Inglaterra y Europa. Luego de varios años, se confirmó que él no tuvo el rigor científico cuando hizo la investigación y que además esa investigación fue paga por un grupo de abogados que estaban interesados en conseguir dinero demandando las fábricas de vacunas. Entonces, como ese estudio no se pudo comprobar, porque probaron muchos científicos de replicar ese tipo de estudio para ver si conseguían el mismo resultado y no pudieron, por lo cual perdió credibilidad esa investigación, pero de todas formas el daño estaba hecho. Claro. Porque quedó la duda de la probable relación de la vacuna sarampión, rubiola y papera en la producción del autismo. Entonces no hay por qué temer a la vacunación. No, eso ya en el 2010, te estoy hablando en 1998 que salió el artículo, ya en el 2010, la misma revista Lancet volvió a publicar ya lo contrario. Porque inclusive ese médico fue demandado en Inglaterra y también se le quitó, como dicen, el exequatur para ejercer, porque eso fue algo muy grande y se pudo comprobar que no tuvo rigor científico ni base. Una expresión muy frecuente en ese tema es: mi hijo empezó a tener síntomas de autismo después de los 2 años, justamente cuando le toca una de las vacunas. ¿A qué obedece esta situación? Mire, la seguridad de las vacunas está comprobada y aprobada por los organismos internacionales que se dedican a eso. No ha habido, según todos esos estudios, según lo que yo leo y a los congresos que me actualizo, ninguna relación se pudo comprobar entre la aplicación de la vacuna, y es solamente la vacuna triple viral, que sarampión, rubiola y papera, no son las otras vacunas.
es esa. Y no se pudo comprobar ninguna relación de la aplicación de la vacuna triple viral con la producción del autismo. El autismo es una enfermedad que limita al paciente en el ámbito social, en el ámbito del neurodesarrollo, que no se saben todavía las causas, que produce retraso, que el niño no se relaciona comunicacionalmente, y eso no es provocado por una vacuna, porque vemos niños que se han diagnosticado trastorno del espectro autista desde los 3 meses de edad. Y a los 3 meses no se pone esa vacuna. Y también hay madres que no se dan cuenta y cuando vienen a ver es cuando ya el niño tiene que ingresar a la escuela, a la guardería, que se dan cuenta que el niño no socializa, pero que también hay enfermedades que se asocian a producción de síndrome del espectro autista, que son muchos, hay unos más graves y otros más leves, que es, por ejemplo, si a la madre en el primer trimestre del embarazo le dio Zika virus, que al principio despotricaron contra la ministra de Salud, que era la doctora Altagracia Guzmán, que dijo, en este año que no se embaracen las mujeres, porque ese virus tiene una asociación a producir síndrome del espectro autista en el feto y producir microcefalia. También la rubeola congénita también puede producir trastornos del espectro autista. O sea, a la madre le da, en el primer trimestre ya no se dio cuenta, porque son enfermedades que no son mortales en el adulto. Sobre todo la madre embarazada que está en el primer trimestre debe estar segura de que si le da un rash, le da fiebre, y ella cree que es una alergia, tiene que ir al médico porque puede ser un Zika virus, Doctora, que dura pocos días, pero eso le da lesiones de por vida al feto cuando está en formación. Caramba, qué buena está la conversación y tampoco el tiempo. Pero mire, habría querido hablar mucho más también, justo sobre eso, sobre las urgencias pediátricas. El tiempo no nos va a favorecer. Pero en otro programa yo espero que usted vuelva. vengo. Pero hablando entonces de la actualización de ustedes los médicos, los especialistas, tenemos que hablar de una interesante jornada que viene en los próximos días para finalizar entonces. Agradezco que me haya permitido dar la primicia, porque este es el primer programa de Santiago que va a tener la información. Nosotros formamos parte de la Sociedad de Pediatría Filial Santiago. Ya hace muchos años, la presidenta actual es la doctora Inelsa Cruz, pediatra de muchos años también, que fue egresada del Hospital Arturo Grullón, trabaja en el Centro Médico Cibao. Yo soy la tesorera actual, pero estamos repitiendo porque ya hace 20 años que fuimos lo mismo. Tesorera, yo fui presidenta también, pero ahora mismo estamos promoviendo una jornada que es la número 12 que se hace. Tenemos la imagen por ahí, está el link también. Para que vean la imagen. Jornada, queremos invitar a todo el personal médico interesado, enfermería, médicos generales, pediatras y pediatras especialistas, a la jornada número 12 de la Sociedad Dominicana de Pediatría Filial Santiago. Y también es congreso de egresados del Hospital Arturo Grullón también. Okay. Entonces ahí se va a celebrar 3 días en el Hotel Emotions de Puerto Plata, una jornada muy bella que le pusimos de título Impacto de la modernización en el bienestar de la salud infantil. Vamos a tener invitados nacionales e internacionales. Okay. Siempre nosotros los especialistas y los médicos estamos acostumbrados a estas jornadas de actualización y queremos que todos acudan. Tenemos ya armado todo y va a ser del 18 al 21 de septiembre de este año en el Hotel Emotion de Puerto Plata. Esta vez cambiamos de sitio, que siempre lo hacíamos en Santiago, pues ahora nos vamos para Puerto Plata. Bueno, hay que darle calor también. Invitamos a la novia a del todos Atlántico, que ya vayan apartando la fecha para su inscripción y nos veremos allá. Y estaríamos agradecidos de llenar el espacio en esa jornada. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una conversación bien enriquecedora, bien ilustrativa, ¿verdad? Ante tantas dudas, como usted dice, hay corrientes que a veces hacen mucho ruido, quizás por el tema de la incidencia de las redes sociales, por cualquier razón, pero entonces ese tipo de indicación yo creo que es necesaria para contrarrestar todo ese ruido y aclarar tantas dudas. Quería aclararle a la población, a los padres y madres que acuden a nuestras consultas, que el único facultado para orientar sobre las vacunas es su pediatra.
vayan a su pediatra y todas las informaciones que tenga que dar y todas las dudas que usted tenga, consúltela primero al pediatra, que él le dará la indicación adecuada para beneficio de su niño, que crezca un niño sano, feliz, saludable, que eso es lo que queremos, para que sean adultos que aporten a la sociedad y mejoren nuestra sociedad. Con la salud, un niño saludable es un niño sano y un niño inteligente. Bueno, muchas gracias, doctora. Rosa María Morel estuvo con nosotros, pediatra neonatóloga, ex directora del Hospital Infantil Arturo Grullón. Esperamos que haya sido de su provecho y de su agrado. Señores, hasta aquí, Sábado al Día. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Café y paz.